Siendo hoy Halloween, he pensado que es un buen momento para hablar de una película de miedo. La elegida ha sido Un lugar tranquilo, A Quiet Place, una película que vi hace poquito y me pareció que estaba bastante bien. La película trata básicamente de una familia que vive en una granja sin hacer ningún puto ruido, porque existen unas criaturas del Averno rondando por la zona con un oído finísimo que a la mínima te petan el cacas. Como ya he contado, la familia esta tiene que vivir en una granja sin hacer ningún ruido. Sin embargo, hay varias cosas que me chocan un poco. Tienen un sótano que con un colchón logran amortiguar mucho el sonido. ¿Por qué no duermen ahí siempre en vez de en el piso de arriba, que es más peligroso? Resulta que la razón por la que han construido ese cuarto a prueba de ruidos es porque la mujer va a tener un bebé. ¡Hay que estar de la puta olla! No hay nada más ruidoso que un crío. ¿A quién se le ocurre? ¿Para qué quieren un bebé? ¿Para tenerle encerrado durante años en un puto tanque de oxígeno hasta que comprenda que no puede llorar ni gemir porque hay monstruos afuera? Igual es que Lee y Evelyn Abbott piensan que su vida es poco emocionante y ya es hora de algo de acción, sustos y muerte. Joder, vaya peña, estoy seguro de que en esa situación hasta el papa te dejaría abortar. Luego está Regan, la hija de la pareja, que es sorda y tiene que llevar un implante. En un momento de la película se enfada con el padre y se pira, y los padres ni se enteran. No me jodas, que tampoco tenéis tantas cosas que hacer. Dejan a los niños por ahí tirados en varias ocasiones que parece que los van a abandonar o algo. Me hace gracia el detalle del supermercado de que la gente se ha llevado de todo menos las patatas fritas. La razón es obvia. Buen punto, Krasinski, buen punto. Pero un punto no tan bueno es el hecho de que haya animales como mapaches todavía vivos. ¿Cómo mierda han podido sobrevivir tanto tiempo? ¿Y qué me decís de los caminitos que se han hecho con arena para amortiguar el sonido de los pasos? Es buena idea, pero ¿de dónde coño han sacado tanta arena viviendo en mitad del bosque? ¿Y por qué no pueden ir en calcetines? ¿Y cómo mierda ha acabado ese clavo puntiagudo ahí en mitad de la escalera y nadie se da cuenta de él hasta que... Se veía venir. En un momento de la película van a un río y a una cascada donde el ruido del agua enmascara el de sus voces. Es de los pocos momentos de la película donde podemos escuchar los diálogos de los personajes. Siendo un lugar tan bueno en el sentido estratégico, ¿por qué no viven junto al río o junto a la cascada? O temporalmente hasta que nazca el bebé o hasta que crezca. Supongo que construir cosillas allí puede ser bastante complicado y el tema del maíz es un buen punto a favor de la granja, pero hay más opciones. ¿Por qué no buscan alguna cabañita que esté cerca del cauce? O se montan un camping. Y luego es que hay sonidos que emite el cuerpo que a veces son imposibles de prever ni evitar. Roncar, gritar en sueños, estornudar y, cómo no... Uno de los sistemas de seguridad que tiene la familia Abbott, bueno, mejor dicho, el único, es un sistema de fuegos artificiales. Aparte, controlan el cotarro con cámaras de seguridad instaladas por todas partes y luces de emergencia para avisar de que hay bichos cerca. ¿Por qué no en caso de peligro tienen alguno más? Por ejemplo, para alejar a los bichos podrían instalar alarmas potentes lejos de allí, o altavoces. No creo que sea complicado de hacer. Además, este sistema no sería de un solo uso, como es el de los putos fuegos. Se podría usar un montón de veces a modo de distracción, cada vez que el crío llore o tiren algún objeto al suelo. Que suene durante un segundo un altavoz en el quinto coño y luego otro en la punta contraria del bosque, y así los monstruos se volverían tolokers. Y ya si pones a emitir el sonido de la cascada a todas horas a través de varios altavoces rodeando la granja sería la polla. Tienes manto protector sónico épico constante y encima es relajante. Bueno, quizás con el tiempo acabes hasta la polla de ello, pero bueno, mejor que estar callado todo el puto día. Y otra cosa es de dónde sacan la electricidad para tener todos esos aparatos funcionando. Los generadores emiten bastante ruido y necesitan combustible. ¿Tienen paneles solares? ¿Dónde? ¿Y qué pasaría si no hiciese sol en meses? Si tuvieran que depender del sol aquí en Bilbao estarían jodidísimos. La película explica muy poquitas cosas relativas a estas criaturas infernales. Son ciegas, pero les atraen los sonidos. No termina de quedar muy claro cómo distinguen el sonido natural de las cosas, como podría ser el río o la cascada, con el sonido que emiten los humanos, sus presas.
¿El sonido del agua les atrae o les confunde o qué pasa con ello? Si les atrajese deberían estar todo el rato en el río confundidos acuchillando el agua en plan Jerjes I y la flagelación del Helesponto. Otra pregunta que todos nos hacemos es, ¿de dónde mierda han salido los bichos estos? ¿De una nave espacial? Lo dudo, porque si no pueden ver, ¿para qué quieren hacer turismo? ¿Son perros de presa de otros aliens que sí pueden ver? ¿Es un experimento genético que salió mal? ¿Son alguna clase de mantis prehistóricas ancestrales que dormían bajo tierra y que fueron despertadas cual Cthulhu? No sé dónde oí que dijeron que venían de un meteorito. ¿Tiene eso algún puto sentido? ¿Cómo se puede vivir en un meteorito? ¿Se montaron en plan autoestopistas desde su planeta de origen? ¿Cómo sobrevivieron al impacto? ¿Y a nuestra atmósfera y gravedad? Que sería bien diferente. ¿Y estas criaturas, con sus limitaciones, cómo no fueron contenidas por el ejército? ¿Cómo lograron cargarse a todos en las ciudades? Las ciudades es todo ruido y caos, sonidos de coches, de fábricas, de máquinas. ¿No actuaría eso como una pantalla protectora, al igual que el sonido de la cascada o del río? Y si ya se han comido prácticamente a toda la población mundial, ¿qué harán cuando se acabe la humanidad? ¿Se extinguen? ¿Se mueren? Desde luego su estilo de vida no es muy sostenible, que digamos. Bueno, tampoco sabemos si comen humanos, la verdad, pero entonces, ¿de qué viven? ¿Y están solo por los Estados Unidos o de alguna forma han llegado también a Europa, África o Asia? ¿La OTAN no hace nada? ¿Ni Rusia ni China? ¿Nadie usa drones kamikazes con bombas? Hay una cosa que les jode, la retroalimentación acústica, efecto Larsen, sonidos de alta frecuencia o yo qué sé, sonidos en bucle, algo así. Con esta movida su exoesqueleto protector se abre dejando expuestas sus partes vulnerables. ¿En serio nadie se había dado cuenta hasta ahora? ¿Nadie ha visto Mars Attacks? Ningún científico en el mundo ha probado hacer ese experimento sabiendo de sobra qué es el sonido lo que los atrae. Y sabemos que eso ya se sabía desde el principio por los periódicos, que lo avisan. Aunque para imprimirlos han tenido que hacer bastante ruido y distribuirlo con camiones. Menudos locos. Yo no trabajaría en esa imprenta ni de coña. Pero vamos, con esto quiero decir que la peña ha tenido tiempo de imprimir periódicos y vivir normal al menos unos días. Pero claro, probar formas simples de joder el oído de estas criaturas, no hay tiempo para eso. Tiene que venir una cría de 10 años con su audífono mágico a salvar a la humanidad. Y ya para acabar, aparte del maíz, que primero es como arenas movedizas y luego al final de la misma escena ya no, tenemos el sacrificio de Lee Abbott para salvar a sus hijos. ¿Era necesaria su muerte? ¿Hubiese bastado con simplemente tirar el hacha lejos y con contundencia y correr suave? ¿Y cómo es que luego los bichos no escuchan el sonido de la camioneta bajando? Vale que el motor no estaba en marcha, pero ruido tendrá que hacer, ¿no? No sé, podéis dejar vuestra opinión en los comentarios. Hasta aquí el vídeo de hoy. Pasad un feliz Halloween, aunque me da a mí que no lo voy a acabar ni de coña, pero bueno, es lo que hay. Suscríbete a Agujeros de Guión si quieres partirte el culo con las mayores idioteces que pasan en las películas. Y si queréis conocer los agujeros de guión de sagas míticas como las antiguas de Star Wars y muchas otras, podréis encontrarlas en el libro oficial del canal, Agujeros de Guión. Ya está a la venta en Amazon y disponible en todas las librerías de Argentina, Rusia, Turkmenistán, la Deep Web, el Imperio Romano, los abismos marinos, el estado de Pensilvania, el Polo Norte y Venezuela.